Les estamos dando a todos una cordial y sincera bienvenida. Hoy iniciamos entonces con la parte 2 de Educación en Salud. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la instrucción de esta noche para su honra y su gloria. De entre mis hermanos, entonces, la Hermano Carlos, hermana Ángela, sí, usted desea orar, ¿verdad? claro que sí, hermano. Muy bien. Adelante, hermanita. Vamos a arrodillarnos. Ok. Oremos. Padre bondadoso, tú que moras en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos de ti, oh Padre Celestial, por dejarnos llegar a otro sábado más en esta tierra y uno menos para tu pronta venida. Te suplicamos, oh Padre Eterno, que ahora que vamos a escuchar tu divina y santa palabra, que el Espíritu Santo nos instruya, nos acompañe y nos dirija en este estudio tan importante que es el tema de la salud. Dirígenos a todos, todo tu remanente en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, en este aspecto, para que venzamos algunas cosas que todavía nos faltan. Bendice, Señor, también a la familia de la hermana Gabriela, que ellos también puedan hacer reformas en sus vidas, así como todos las necesitamos. También en tus manos dejo a Juan Pablo para que le toque su corazón y que él pueda echar mano de todos estos remedios naturales que nos dejaste, las plantas, las frutas, legumbres, todo esto, Señor, que nos dejaste para la sanidad del hombre. Guíanos, oh Padre eterno, con el poder de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a todos los hermanos, a los que han ingresado al grupo, a los nuevos, al hermano David, a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, y que seas con ellos ahora que iniciaron esta nueva etapa, para que ellos sigan adelante en la verdadera fe, en la verdad pura, Señor, y que sigan solamente a nuestro Maestro, que es Cristo Jesús, este pastor que siempre debemos de seguir y que Él no nos engaña ni con fábulas ni vientos de doctrina, como lo están haciendo muchos maestros, muchos pastores en este tiempo. Dirígenos con el poder de tu Santo Espíritu en esta noche, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Gracias, hermana Ángela, por la oración. Eh, por estos días, hermanos, hemos iniciado un estudio que lo hemos titulado Educación en Salud y Obra Médico-Misionera Genuina. Tenemos como libro de texto el Manual Médico Misionero por ahora. En el transcurso del tiempo estaremos utilizando otros materiales y compartiéndolos, ¿sí? Para que los hermanos los tengan impresos, los puedan leer, los puedan ampliar, porque el propósito que tenemos, hermanos, es entender realmente y tener la visión clara de lo que es la educación en salud y la verdadera obra médico-misionera. Entendemos que el diablo ha penetrado no solamente cambiando las doctrinas del adventismo, cambiando los pilares de la fe, sino también el diablo ha infiltrado los campos de la educación verdadera, el campo de la salud también lo ha infiltrado, también lo ha torcido. Y tristemente nosotros hemos perdido de vista la verdadera visión de lo que es la educación en salud y la obra médico-misionera genuina. Hemos decidido empezar de cero, estimulados nomás por el convencimiento del Espíritu Santo y la urgencia de prepararnos como obreros médico-misioneros para hacer de verdad la obra que el Señor quiere que hagamos, entender el por qué la obra médico-misionera y el mensaje de salud fue dado a la iglesia remanente, al adventismo historicista, al adventismo que se mantiene fiel, no al adventismo de una entidad, de una empresa, de una corporación,
que está unida en ecumenismo, unida a Roma, unida con las hijas de la ramera, que se ha convertido en una hermana también de Babilonia. No, en todo el mundo, en toda nación, en todo pueblo, en toda tribu, de toda lengua. El Señor tiene hijos fieles que le aman. Esos hijos fieles que le aman y que le obedecen, guardan sus mandamientos por la justicia de Cristo. A eso el Señor le llama su iglesia, su remanente fiel, su manada pequeña. Hay muchas personas todavía en Babilonia, todavía dentro de las iglesias caídas, personas sinceras que aman al Señor y que le están obedeciendo conforme a lo que han conocido. Como Dios las conoce, Dios las pone en contacto con otras personas que quizás ya han conocido un poco más la verdad y les pueden compartir la verdad. Pero es responsabilidad de cada uno confirmar esa verdad en las sagradas escrituras. ¿Qué hace, qué lo hace tan importante para la vida del pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús? Y noten, ¿por qué la obra médico-misionera se vuelve tan importante? ¿Sí? En el pueblo fiel, en el pueblo que obedece, en el pueblo que sí está practicando la verdadera santificación y que está preocupado por edificar un carácter para ir al cielo, en un pueblo que ha entendido que el tiempo de prueba, el tiempo de oportunidad para ser perdonado, el tiempo de prueba, que lo que nosotros comúnmente, cuando decimos tiempo de prueba, entiéndase lo que comúnmente hemos venido diciendo como el tiempo de gracia. Cuando el mundo entero, hermanos, está siendo testigo de acontecimientos que están llevando a ese mundo entero al borde de la destrucción, ¿sí? Al borde de la destrucción, con las drogas venenosas, con los malos hábitos de alimentación, con los productos sembrados y contaminados con pesticidas, con aguas contaminadas. El mundo ha sido enfermado a propósito con semillas transgénicas, semillas híbridas, cruces, una hibridación, cruces de plantas no aprobadas por Dios, obteniendo especies aún en las plantas, como las especies prohibidas que en los tiempos de antediluvianos trajeron, hermanos, como consecuencia la ira de Dios, cuando había esa hibridación entre diferentes tipos de animales, del hombre con bestias también. Hermanos, estamos atentos, estamos asistiendo a los acontecimientos que están llevando al mundo entero, hermanos, al borde de la destrucción. Por eso se hace importantísimo que nosotros entendamos el papel que debemos desempeñar justo ahora, en estas últimas horas de existencia de este mundo. Debemos entender eso. Si no entendemos eso y el papel, la obra que el Señor nos ha llamado a hacer ahora, hermanos, quizás muchos se perderán y entre esos muchos, quizás muchos de entre nosotros nos perderemos si no entendemos lo que es la verdadera santificación, la verdadera justicia de Cristo, la verdadera conversión. Hemos estudiado en nuestra primera clase que el Señor dio una gran comisión, ¿sí? Y esa gran comisión consiste en ir a todo el mundo con el evangelio verdadero, con un evangelio que está basado en las escrituras y en el espíritu de profecía, no con un evangelio falso, con doctrinas de demonios, antibíblicas. Y no me estoy refiriendo a los católicos nada más, ni a los evangélicos, ni a los testigos de Jehová. También me estoy refiriendo a los adventistas del séptimo día que abrazaron doctrinas católicas y evangélicas como la Trinidad, el pecado original, el hecho de que Cristo haya venido con que haya tomado una naturaleza como la de Adán, inmaculada, antes del pecado. Ese es un falso Cristo.
unas doctrinas de demonios que llevan a la gente a pensar, a ser adventista, pero pensar como católico, a ser adventista, pero pensar como evangélico, entendiendo y aceptando que Cristo terminó la expiación en la cruz. Y una cantidad de doctrinas que no son bíblicas. Entonces, gracias a Dios que a pesar, hermanos, a pesar de que el adventismo genuino, hermana Gabriela, también ha sufrido ataques de la alta crítica, también han tratado de derribar los pilares, pero el Dios Todopoderoso, así como ha conservado la verdad bíblica pura, el texto puro, así como ha conservado la Biblia escrita, los manuscritos, y a pesar de que ha costado sangre, a pesar de que en esas batallas ha corrido la sangre de muchos, pero el Señor ha ganado la victoria, el Señor ha ganado la batalla. Amén. Y hoy podemos también decir, así como el Señor ha conservado la verdad de la Biblia, los textos puros, la doctrina pura, el Señor también ha conservado la doctrina adventista pura. Queda un remanente fiel, un remanente que anda sobre las sendas antiguas, que es el resultado de la profecía, un remanente que no tiene, hermanos, nada que ver con el papado, con el ecumenismo, con los reyes de la tierra, con el Estado. ¿Sí? Hemos recibido un verdadero evangelio, un evangelio puro. Y ese evangelio, hermanos, ese evangelio es el que ahora, en estas últimas horas de existencia de este mundo, se tiene que convertir en el evangelio que lleva la justicia de Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un evangelio que exalta al verdadero Cristo, que exalta la ley. Un evangelio que advierte sobre la marca de la bestia. De hecho, hermanos, el mensaje del tercer ángel, la obra médico-misionera, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Nadie pretenda ser un predicador de Dios del tiempo, del último tiempo. Nadie pretenda tener éxito si primero no se ha convertido, si no se ha santificado, si no está aceptando, creyendo y practicando la verdadera reforma pro salud y la verdadera obra médico-misionera. Nosotros no solamente somos misioneros, no solamente enseñamos doctrina, tenemos que servir, tenemos que atender, tenemos que ministrar a la gente. Y una vez que les sirvamos, que preparemos el terreno, tenemos que enseñarles la verdadera doctrina. Entonces, con esa gran comisión, nosotros nos tenemos que enfrentar a un problema básico. ¿Cómo alcanzar a la gente y ganar su confianza? Nadie nos va a recibir de casa en casa solamente porque le vamos a enseñar el mensaje a no recibir la marca de la bestia. Tenemos que seguir el modelo que el Señor siguió. Cristo resolvió ese problema, ¿sí? Tenemos un problema que es idear maneras para alcanzar a la gente, para que la gente nos escuche, para que la gente nos atienda y puedan recibir el mensaje verdadero. Cristo ya resolvió ese problema. ¿Cómo lo resolvió? Lo dijimos en nuestra primera clase, supliendo alivio a las necesidades de otros, sirviendo desinteresadamente, siendo abnegado, caminando grandes distancias, madrugando a orar por esas personas, trasnochándose y orando y ayunando por esas personas, clamándole al Padre, atendiendo sus necesidades, llenándose de compasión por esas personas. Y entonces quedaba preparado el terreno para sembrar la semilla de la verdad. Y esa semilla sembrada en ese terreno bien preparado germinaba pronto y el Señor la cultivaba, el Señor la atendía, esa semilla que germinaba y que crecía, la atendía él y la atendían sus discípulos. Y entonces esa semilla daba fruto. Primero florecía y daba fruto. Y unos a 60, otros 100%,
otros a 30, pero daba fruto. Y esa comisión, hermanos, nos fue dada a nosotros. Nos fue dada a nosotros, ¿cierto? Entonces, hermanos, revisamos esto. ¿Cómo resolvió Cristo el problema? Supliendo alivio a las necesidades de otros. Y allí quedamos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo, dice, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, dice Isaías 58, para atender a toda necesidad humana. Vino para quitar la carga de enfermedad, de miseria y pecado. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda. De todas partes venía gente, hermanos. No más hagamos memoria. Piense usted en una persona que vino a Jesús a recibir ayuda. Por favor, mencionen, hermanos, para hacer la clase un poquito amena. ¿Recuerda usted una persona que vino a Jesús a buscar ayuda? Vamos a poner un ejemplo. Vino una mujer que hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, había gastado su hacienda, todo su dinero, había vivido de médico en médico, de droga en droga y no alcanzaba la sanidad. Vino esa mujer. ¿Qué pasó con esa mujer? Ella tenía tanta fe que dijo, se sentía indigna, estaba enferma. Quizás podríamos imaginar y decir, estaba desnutrida, con un flujo de sangre, hermanos, durante 12 años. Lo más seguro era que estaba anémica, ¿sí? Estaba anémica. No sabemos Sí. qué la llevó a esa enfermedad, pero recordemos que por lo regular, casi siempre, la enfermedad es el resultado de violar las leyes de la salud. Y violar las leyes de la salud equivale, dice la profeta, a violar los mandamientos de Dios. Cuando una persona voluntariamente viola las leyes de la salud, está acarreando sufrimiento y muerte para sí mismo, se está convirtiendo en un homicida y está acarreando dolor, sufrimiento para otros, para su esposo, para sus hijos, para la familia, para los hermanos. Y tristemente muchas veces nos vemos abocados, hermanos, a quedarnos en la casa al cuidado de esos enfermos, cuando podríamos ir a predicar el evangelio, caminar, viajar, trasnochar, ir a servir a otros. Pero muchas veces, por nuestras malas decisiones, nos convertimos en una carga para otros, ¿sí? Y ahí no hay bendición. Gloria a Dios porque Dios tiene misericordia y reconocemos y nos arrepentimos y nos apartamos, el Señor nos perdona, pero ya nuestra vida ha sido acortada, ya nuestro vigor físico ha sido acortado, ya no podemos servir como si estuviéramos sanos, ya nos cansa quizás leer, ya no podemos mirar porque la diabetes nos ha quitado la vista, ya nos cansamos porque el corazón o las arterias están cargadas, ya no podemos levantar la voz porque ya el aliento, pero hermanos, todas las personas que vinieron arrepentidas a buscar al Señor nunca volvieron vacías. Entonces, mis hermanos, yo mencioné a la señora que venía con flujo 12 años. ¿Qué otro caso recuerda usted? Menciónelo, hermano, por Hermano, favor. hermano, el centurión se acercó a Jesús y le dijo que no era digno que entrara en la casa, que solamente dijera una palabra, dice que tiene un siervo enfermo. Yo solamente di una palabra y mi siervo sanará. Digo, así como yo tengo hombres a mi cargo y le digo a este ven, bien, va, y a este viene y viene, entonces así también era tanta la fe que él tenía que no necesitaba que solamente dijera una palabra para que su siervo fuera sano. Es el caso del centurión, ¿verdad? Que vino a rogar por su siervo. Ejemplo de amor abnegado también del centurión, ¿sí? Vino a rogar por su siervo. Tenía fe. El centurión no era judío, ¿cierto? Pero creía en Jesús, vino a buscar a Jesús.
Muy bien, hermano Luis. Otro caso, apreciados hermanos. ¿Recuerda usted un caso de alguien que La haya mujer, venido, la hermano mujer David, de Fenicia, la mujer sirofenicia? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó con la que ella, vino a hermano? pedir por su hija, Por su hijo. Cuéntenos, hermano David, siga. vino a pedir por su hija y Jesús le dijo que no estaba bien echarle el pan de los hijos a los perros, porque él se refería que no estaba bien eh, entregar las bendiciones que eran para el pueblo israelita a los gentiles. Y entonces ella dijo, pero los perros cogen de las migajas que dejan caer la mesa los hijos. ¿Y qué pasó? Y entonces el Señor creo que le dijo, y el Señor le dijo, ve a tu casa que tu hija está sana. Muy bien, Pero él claro le que sí. dijo, pero miró a los discípulos y dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Así es, hermano. Miren que, gracias, hermano David. Todas las personas que hemos mencionado han venido a Jesús y han hallado una respuesta. Sanidad. Ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. Apreciado hermano, si tú y yo venimos al Señor, acudimos al Señor, vamos a encontrar ayuda, vamos a encontrar socorro ahora que podemos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, sigan mis hermanos. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien menciona más otro caso? Me llama mucho la atención el caso del paralítico que es subido por el techo. Y bueno, yo estuve leyendo el relato endeseado de todas las gentes y bueno, dice la profeta de que este hombre anhelaba primero que todo ser que el Señor le perdonara los pecados. Y él ya prácticamente se había arrepentido y Jesús ya sabía de que él anhelaba encontrarlo, no solo para sanarlo, para que fuera sanado, sino para que Cristo le perdonara sus pecados. Entonces, por eso, esas fueron las primeras palabras de Jesús cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, primero que todo. Y ahí fue donde los sacerdotes del Sanedrín, bueno, lo acusaron de estar hablando blasfemias, ¿sí? Porque el único Muy que puede bien. perdonar pecados es Dios. Entonces me llamó mucho la atención este caso y el paralítico de Bethesda, que tuvo tanta fe y de inmediato dio un salto y dijo, no, pero es que yo cómo me voy, o sea, él hubiera podido decir, Señor, pero es que estoy paralítico, ¿cómo me voy a parar? No, era impresionante la fe de en estos dos casos y bueno, en muchos casos que menciona en la Biblia, que él inmediatamente se puso de pie. Entonces, esta fe es la que nos falta a todos. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Muchas gracias, hermana Ángela. Bueno, el Señor, en la mayoría de los casos, como dice aquí, hermanos, de él fluía un caudal de poder curativo. Noten, de él, ¿de quién? De Cristo. Fluía un caudal de poder. Anoche lo dijimos. El poder no está en el agua, ni en el barro, ni en las hierbas, ni en los alimentos, ni en el maní, ni en las legumbres. Ahí no hay poder. Todos aquellos que se dejan llevar de la idea de que el poder curativo de las hierbas, el poder curativo de los alimentos, están apoyando el panteísmo, porque la naranja no tiene poder. Si la naranja tuviera poder es porque Dios está en la naranja. Eso se llama panteísmo. El poder está en Dios. De él fluía un caudal de poder, dice la profeta. Pero Dios actúa a través de los agentes sencillos, el agua, el barro, las frutas, los granos, los frutos secos, las hierbas, ¿sí? Dios tiene el poder. Esas cositas sencillas no tienen poder, pero Dios actúa a través de eso cuando nosotros nos depositamos y confiamos enteramente en Jesucristo, en su justicia.
nos hemos convencido que nuestro pecado o la violación de las leyes de la salud nos han llevado a la enfermedad. El Señor nos ha dado el poder para arrepentirnos, pero también nos da el poder para apartarnos. Y entonces el Señor extiende la vida, sana la enfermedad, posterga el tiempo de oportunidad para arrepentirse, para hacer la obra. Y como a Ezequías, nos añade algunos 15, a otros 10, a otros 20, a otros 8, nos añade. Inclusive, hermanos, hace poco yo les comentaba que estaba muy triste por una persona allá en Brasil que de un momento a otro cayó como fulminado por las vacunas y perdió la respiración, lo tuvieron que entubar. Y nosotros convocamos ayuno, queríamos ayunar, queríamos interceder, queríamos orar y con la triste realidad que la esposa no quiso. A mí me causó mucha tristeza, pero igual con el hermano David y la hermana Sonia de Brasil, seguimos orando, ayunamos, ¿sí? Y gloria a Dios que este hombre, después de estar allá entubado y que todos decían, no, el que ya está entubado, de allá no sale vivo. Gloria a Dios porque precisamente fue progresando, volvió en sí, y gracias a Dios ayer ya le dieron de alta, está en la casa feliz. Tenemos una misión Uno con el tomó hermano como un David. texto de la Biblia y otros meten. Tenemos una misión con el hermano David hemos entendido que el Señor le ha extendido, no sé si son unos días, unos meses, unos años de vida, pero estábamos orando para que el hermano David le presente la verdad y le haga saber que es el poder de Dios que lo está ayudando para que él reciba la verdad y escoja, porque a muchos les es añadido vida para Hola. arrepentirse. Añadido vida. Hermano David, creo que está pidiendo la palabra. Deme un ratico, hermano David, ya le doy la palabra. Sí. A muchos les es añadido vida para alcanzar a arrepentirse, a reconocer en Cristo a su Salvador, su justicia, que es la única que los perdona. A muchos es añadido días de vida, meses de vida o pocos años para que alcancen a arrepentirse y a morir, a descansar en el Señor para ser salvos. Hay otros que han ido demasiado lejos, hay otros que han rechazado la voz del Espíritu Santo. Muchos caen fulminados, un accidente, algún tropiezo, se golpean la cabeza y se les terminó el tiempo de oportunidad. No siguen viviendo, mueren en pecado y mueren para siempre, mueren para perderse para siempre. Entonces, hermanos, de Cristo fluía un caudal de poder curativo. ¿Y cómo sanaba Cristo? ¿O cómo actuaba Cristo? Que sanaba el cuerpo, el espíritu y el alma a los hombres. El Señor no solamente iba a sanar la enfermedad, Él sanaba el espíritu, Él sanaba el alma. Él perdonaba los pecados de las personas, les decía claramente el porqué de su enfermedad y los perdonaba. La obra de Cristo era integral. Ahí va. Cristo no era un simple curandero. Cristo no era un simple yerbatero. ¿Cuál es esa Él, luz de la China? Ya. Cristo no era una persona que solamente iba a limpiarle el páncreas, a limpiarle el hígado a la gente y ya, hasta luego. No, el propósito de Cristo como evangelista, como médico misionero, era servir a las personas, restaurar la salud, pero también restaurar el espíritu, ayudar a las personas de esa manera. De esa manera trabajaba el Señor. A ver, hermano David, lo escuchamos. Hermano, ¿puedo prender la cámara? No. Adelante, hermano, Sí. lo escuchamos, adelante. No, sino que, perdone la interrupción, que era que le iba a presentar un hermano acá, entonces para que le hubiera hablado. Bueno, nos quiere Ok. presentar un hermano, está con usted. Sí. Ya, regáleme un ratico, entonces. Voy aquí a dejar de compartir pantalla. Regáleme un segundito.
y nos presenta a su amigo, a su vecino. Adelante, encienda la cámara y puede hacerlo. Adelante. A ver, voy a encender la cámara. ¿Sí? Ahora sí. Mire, ahí está. Ahora sí. Aquí está. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Míreme la mera cara porque yo ya estoy para irme a dormir. Ya está para Ya irse me a voy a irse dormir. a Bueno, dormir. lo queremos nomás saludar. ¿Cómo es su nombre? Pues ahora se me olvidó. ¿Cómo es el nombre suyo? Ya se me olvidó el nombre. De lo mismo que Al- no me gusta estar probando todas las cosas, porque estamos en el tiempo en que todo el mundo habla del evangelio, pero hay un solo evangelio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos alegra mucho conocerlo. Ya estaremos en comunicación con usted. Gracias, hermano David. Ya me estaré comunicando con usted. Bueno, vamos a seguir, hermano. Listo, Claro que sí. listo. El Vámonos a... Cristo es el de la palabra de Dios, el verdadero evangelio, el de la justicia de Cristo, el que exalta los mandamientos, el que enseña a obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros no enseñamos un evangelio torcido, ni un evangelio barato, un evangelio que solamente enseña la salvación por gracia, por creer, una gracia barata, ¿no? Enseñamos un verdadero evangelio que lleva a creer y a obedecer, porque la mayoría de gente solamente está predicando un evangelio que es el de la gracia barata. Solamente cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Y dónde están los mandamientos? ¿Dónde está la obediencia? Nadie va a ir al cielo violando los mandamientos de Dios. Para la mayoría, los mandamientos han sido clavados en la cruz, la ley ha sido abrogada, ha sido anulada. Y no creen en las palabras de Jesús, que dijo, no penséis que yo he venido a anular o a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a anular, sino a cumplir, a obedecer. Entonces, está bien, hermanos, estaremos comunicándonos ya eh, por el interno, ¿no es cierto? Estábamos en esta parte, hermanos, aquí en esta parte donde dice que el Señor sanaba el cuerpo, el espíritu y el alma a los hombres. En el curso de su ministerio, noten esa parte, hermanos. Yo quiero escuchar comentarios de ustedes, por favor. Estoy leyendo aquí, miren, el ministerio de curación. Hablando de Jesús, ¿cierto? En el curso de su ministerio, recuerden que estamos nosotros intentando aquí explicar que Cristo, cómo resolvió Cristo el problema de poder llegar a todas las gentes, supliendo alivio a las necesidades de otros. Pero para rescatar, dice, en el curso de su ministerio de Cristo, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Derramaba vida y gozo por todas partes. ¿Qué opinión les merece esta frase? Hermanos, hay algunos que en base a esto dicen, si ve, nosotros solamente tenemos que ir a sanar y no tenemos que predicar. Por favor, todo en equilibrio. Nosotros no solamente debemos ser curanderos o yerbateros, o sea, solamente ir a sanar la enfermedad o a prevenirla. Seríamos médicos del montón. El Señor nos ha preparado y nos quiere preparar para que seamos obreros médicos misioneros. Ser médico sin la doctrina pura, sin el mensaje puro, no es ser un verdadero médico misionero. O ser misionero e ignorar la parte de salud, la verdadera y correcta forma de sanar que Dios aprueba, no es ser un verdadero ministro. Entonces, ¿qué opinan ustedes, hermanos, de esta parte? Donde dice que Cristo que Cristo en su ministerio dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Opinen, hermanos. ¿Quién desea opinar? Hermano Carlos. Hermana Ángela. Bueno, él inicialmente hacía eso porque ese era un medio prácticamente de ganarse las personas o sí, o sea, haciéndoles el bien primeramente y luego la gente agradecida
por ese milagro, esa obra que él hizo en ellos, lo seguían. Entonces ya escuchaban su predicación. O sea, eso era como el ganchito ahí para seguir a Jesús y de ahí venía, ¿qué era lo que venía? Lo segundo que venía, la palabra del Señor, la predicación, las enseñanzas de él. Muy bien. Tenemos que imitar ese método, ¿cierto? Servir, servir, desinteresadamente, servir, aliviar las necesidades y entonces quedará el terreno preparado para sembrar la semilla, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más deseaba opinar entre mis hermanos? Sí, hermano, quería Hermano Tony. aportar. Adelante, hermana Gabriela, y luego el hermano Jairo. Muy bien. Bueno, nadie puede decir que el hecho de que Jesús sanara más de lo que predicaba implicara que solo debemos hacer la obra la obra médica, sin la parte misionera. Porque acá hay una cita, ¿no? Un ejemplo que se encuentra en Deseado a toda la gente y también se lo cita de nuevo en el Ministerio de Curación, que dice, presenta el caso de cuando Jesús sanó muchas personas en Capernaum. Y dice aquí, en la agitación que dominaba en Capernaum, había peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho atrayendo la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey a fin de establecer un reino terrenal, él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría su obra. O sea, Jesús quería que la gente entendiera la salud, pero de manera completa, porque de hecho salud y salvación es la misma palabra en griego, ¿no? Pero entonces Jesús no quería que la gente se concentrara solamente en la salud física y se olvidara de la salud espiritual, de la salvación, ¿no? En el sentido más completo. Y esta cita nos demuestra esto, ¿no? Que cuando Jesús sanaba, sanaba de manera completa, o prefería no hacerlo, ¿no? Muy bien, hermana, muchas gracias. Así debe ser. Y bueno, estamos estudiando esto porque queremos seguir el método de Jesús. Queremos imitarlo. Hermanos, miren, hoy nos enfrentamos a una triste realidad. Hay muchos que hacen alarde de ser médicos misioneros, pero solamente les interesa sanar la enfermedad para ser recompensados. Entonces son asalariados de la salud. No les interesa la doctrina y por evitar contiendas, por evitar ser rechazados, hermanos, muchos solamente van a limpiar el hígado, a calmar la fiebre y se devuelven para su casa. Pierden la oportunidad de sembrar la verdad, de ganar almas para el Señor, para su reino, o al menos dejarle enseñando la verdad y dejarle a Dios los resultados. Pero, hermanos, en nosotros que estamos empezando a formarnos, debemos tener bien claro que esta obra es una obra de fe, de abnegación. Nosotros no vamos a ir a sanar por precio ni por esperar recompensa. Hermanos, ya la recompensa, el Señor ha dado su vida por nosotros. Es un alto honor el solo hecho de poder servir en la viña del Señor. Y en la viña del Señor hay mucho campo. Unos preparan el terreno, otros siembran la semilla, otros cultivan la planta, quitan la maleza, otros abonan, otros podan, otros cercan para proteger la huerta, otros previenen y curan las enfermedades, ¿sí? Otros arriman la tierrita, otros podan, amarran la plantica, ¿sí? La cultivan, otros cosechan, otros cargan, otros llevan. En la viña del Señor hay espacio para todos, ¿sí? Gracias a Dios. Unos predican, otros oran, otros apoyan, otros manejan las comunicaciones, hacen los PowerPoint, otros investigan. Bueno, gloria a Dios porque el Señor ha dejado sus dones repartidos en hombres y en mujeres para servir en la causa del Señor. El Señor dice,
qué vida atareada era la suya. El Señor estaba atareado, lleno de trabajo, lleno de tareas, pero atendiendo las necesidades. Y el Señor no solamente iba a curar, pues el propósito de eso era la salvación de las personas. Amado hermano, si nos estamos preparando para ser médicos misioneros, tenemos que saber que el objetivo principal es la salvación de las personas. Si somos ministros, si somos evangelistas, si somos predicadores, si somos médicos misioneros, instructores, pastores, si somos ancianos, hermanos, el objetivo es la salvación de las personas. No debe interesarnos más nada. La salvación de las personas es lo más importante y la salvación del hogar, de la esposa, de los hijos. La salvación nuestra también, preocuparnos por eso. Dice, el Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Nota, cada momento, cada curación que hacía, aprovechaba para sentar principios divinos en esa mente y en esa persona que era atendida por el Señor. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Entonces, hermanos, debemos ser médicos misioneros diferentes del montón, ¿cierto? El Señor va a proveer las bendiciones. Él va a proveer nuestro sustento si somos obreros médicos misioneros. Él lo va a proveer. Pero el objetivo no es ser asalariado. El objetivo no es recibir la recompensa. El objetivo es sembrar en esas personas que vamos a atender, sembrar en sus mentes, ¿cierto? Los principios del cielo para que esas personas se salven. Tal era el objeto de su obra. Debe quedar claro, ¿verdad? Por eso hemos decidido hacer un borrón y cuenta nueva, empezar de cero, tener bien claro una visión clara de lo que es la verdadera educación en salud y la verdadera obra médico-misionera. Desaprender muchas cosas y aprender lo correcto. Por eso, hermanos, anoche dijimos, estamos haciendo apenas el pre-kinder. Todos estamos Hermano, aprendiendo, ¿cierto? ¿Bien? Todos estamos aprendiendo, estamos en ese proceso. Parece que mi hermano Ronald perdió la palabra, ¿es así, hermano Ronald? mi hermano, sí, que tengan una feliz noche y un muy feliz sábado. Amén, hermano, Yo igualmente. acabo de terminar de oír el primer programa que usted hizo y aunándome a lo que estamos conversando ahora, nosotros estamos siendo llamados en el tiempo del fin para prepararnos para la obra que se aproxima. Y este trabajo que estamos haciendo es dirigido por el poder del Espíritu Santo. Hay un pequeño comentario aquí en Servicios Cristianos que dice lo siguiente: los maestros y alumnos de nuestras escuelas necesitan el toque divino. Dios puede hacer por ellos mucho más de lo que ha hecho, porque en lo pasado han restringido el camino del Señor. Si se estimula el espíritu misionero, aun cuando quite algunas horas al progreso de estudios regulares, se recibirá mucha bendición del cielo, con tal que haya más fe y celo espiritual y una comprensión mejor de lo que Dios quiere hacer. O sea, en este momento, lo que usted ha organizado con este estudio y esta preparación es exactamente lo que Dios está haciendo la obra en nosotros para prepararnos para la última hora que podamos trabajar en la obra misionera. Y ahora, por este momento, pareciera como que no fuera de fruto, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver y Dios está dando la oportunidad de ser el principio de ese caminar. Que Dios me lo bendiga.
Amén, hermano Ronald, desde Costa Rica. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por los aportes suyos en el grupo y también en este momento. Hermanos, estamos adquiriendo un consejo del espíritu de profecía para tener la visión clara de lo que es ser un médico misionero y la educación en salud, ¿cierto? Miren el ejemplo. Dice que el Señor prodigaba bendiciones terrenales, o sea, el Señor concedía a la gente bendiciones terrenales, los alimentaba, los ministraba, atendía sus enfermedades, los consolaba, les perdonaba sus pecados. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No era para que lo aplaudan, ¿cierto? Tampoco era para que lo adulen. Tampoco era para que le traigan collares de oro o plata. No, no era para eso. ¿Para qué era? Dice, para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Hermanos, el Señor, ¿qué hacía? Primero preparaba el terreno, ¿sí? Y ahora, si una vez preparado el terreno, podía sembrar la semilla. Y esa semilla germinaba y daba fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces es una manera como la sierva de Dios ilustra cómo trabajaba el Señor, cuáles eran sus métodos. Y entonces dice, en cada cita está, ¿no es cierto?, la referencia. Dice, así como rastreamos el curso de una corriente de agua por la línea de viviente verdor que produce. Hermano, tú te paras arriba de una montaña y miras, quizás hacia abajo, o miras el sendero que va dejando una acequia o una corriente de agua, y ves al lado y lado verde, el verdor, porque hay agua. Así como rastreamos el curso de una corriente de agua por la línea de viviente verdor que produce, de la misma manera Cristo podía ser visto en los actos de misericordia que marcaban su sendero a cada paso. Hermanos, qué bonito esto. En cada paso que el Señor daba, en cada lugar donde él iba, dice que hacía actos de misericordia, servía a la gente y se podía notar que Jesús había pasado por ahí. Porque dice, doquiera que iba, brotaba la salud. Y la alegría lo seguía donde quiera que él pasaba. Aldeas enteras, dice las Sagradas Escrituras, pueblos enteros, donde no había una sola enfermedad, porque Cristo había pasado por allí. Gloria a Dios por eso. Hermanos, viene aquí entonces la pregunta, el punto 5. ¿Debemos emplear sus métodos? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Será que ese método que usaba el Señor Jesucristo nos va a también dar resultado a nosotros? Obviamente que sí, ¿verdad? Debemos emplear sus métodos, ¿cierto? Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. Hermanos, nunca ha habido una necesidad tan grande y tan importante, de tanto peso, de que sigamos, primero, que entendamos el método de Cristo y luego que lo sigamos. Si alguna vez ha sido esencial que entendamos primero y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. ¿Por qué será que la profeta dijo eso? ¿Por qué será? Si alguna vez hubo algo tan importante como esto, es ahora. ¿Por qué? Hermanos, porque precisamente nosotros hemos sido llamados para vivir en el último momento de oportunidad. En el último tiempo, donde la gracia o la oportunidad de ser perdonados, o el tiempo de prueba que el Señor ha dado, el tiempo del sellamiento, está por terminar. Entonces es ahora donde ya no podemos entrar a especular
donde ya no podemos entrar a inventar otros métodos, sino el método de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Pero primero, hermanos, para seguir el ejemplo de Cristo, debemos entender el método que el Señor usaba. Por eso dice, si alguna vez ha sido esencial que entendamos, hermanos, nos hemos decepcionado de ver obreros médicos misioneros haciendo una obra que no es obra médico misionera. Hay otros intereses, hay otros propósitos. Obreros médicos misioneros que enseñan falsa doctrina, que niegan la fe adventista historicista, que no tienen un concepto claro de los eventos, de la proximidad del cierre de oportunidad, que no han entendido de verdad lo que es ser un obrero médico misionero. Tristemente nos hemos decepcionado. Pero el Señor tiene aún entre ellos personas fieles que aman a Dios. Y quizás nos toque, hermanos, como Saulo de Tarso, desaprender el error y aprender la verdad. Y una vez que nos sentemos a los pies del humilde Ananías a ser enseñados, hermanos, y eliminar, botar a la basura toda aquella falsa educación en la obra médica que hemos aprendido de la Corporación Adventista, de las instituciones de la nueva era, de las páginas de la nueva era, de los YouTube o del Internet, de esas páginas, de esos ministerios apóstatas. Entonces, cuando hayamos desaprendido eso, el Señor estará dispuesto a capacitarnos, si somos sinceros y nos sentamos a los pies del humilde Ananías a aprender. Entonces, como Saulo, seremos nuevamente bautizados, rebautizados, y ahora sí saldremos inmediatamente a practicar la verdadera obra médico-misionera a la cual el Señor nos ha encomendado. ¿Sí? Y entonces termino aquí, hermanos, para ser respetuoso con el tiempo. Solo el método de Cristo, Ministerio de Curación, página 61. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Hermanos, no hay otro método. Hay una sola manera correcta de prevenir y sanar la enfermedad. Solo el método de Cristo. No es el método de los budistas, ni los hinduistas, ni los musulmanes, ni de los católicos, ni de la falsa ciencia. Esos métodos son humanos. Es una falsa ciencia. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál era el método de Cristo? Aquí está. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Hermanos, la primera impresión que debe venir a mi mente es acercarme a las personas para hacerles el bien. Pensar que esa persona necesita ayuda. En todos los hogares hay enfermos, en todos los hogares hay problemas, en todos los hogares hay necesidades. De aquí, de allá, de cerca y lejos, nos están necesitando. ¿Qué hacía el Señor? Trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. ¿Qué más hacía? Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces, ahora sí, como dijo alguien por allí, los tenía listicos, se ganaba su confianza, entonces les decía, seguidme. Ese es el método de Cristo. Es el único método que nos va a dar resultado. Bueno, el único método de esa manera, ¿cierto? Tratar, dice, trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Les enseñaba y entonces ahora sí les decía, seguidme. Nosotros no debemos decir,
hacer lo contrario. A veces queremos que la gente primero nos siga o siga a Cristo y después servirle, ¿cierto? Es todo lo contrario. Mis amados hermanos, en esto ustedes saben que las horas son segundos, pero queremos ser respetuosos con el tiempo. Si hay alguien en esta noche que quiera opinar, preguntar o ampliar, quizás con un aporte adicional, hermanos, por favor, este es el momento de hacerlo. Adelante, hermanos. Hermanos, ¿me están escuchando? Hermano, Hermano Luis. hermano, yo estuve leyendo esta mañana precisamente en el Ministerio de la Bondad, donde es uno de los textos que cita ahí el manual que estamos estudiando, donde dice que la palabra cristiano, que ser cristiano es ser semejante a Jesús. Y si nosotros nos llamamos cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos invita a hacer? O sea, ¿cuál es nuestra función? El solo hecho de llamarnos cristianos. El solo hecho de nosotros llamarnos cristianos es ser semejantes a Jesús, que el mundo pueda ver a Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, este es uno de los métodos que él utilizaba, entonces nosotros como cristianos debemos seguirlo. Amén. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Afortunadamente, estamos apenas iniciando con el estudio. No sé cuántas horas, cuántas partes vamos a estudiar. Por ahora estamos teniendo como texto este manual, donde hay un trabajo de más de 50 años del autor recopilando citas del espíritu de profecía y recopilando citas de la Biblia, leyéndola 3 veces para extraer las citas que hablan de la salud. Estamos aprovechando el trabajo del autor Benz Ferrell y por eso nos ha parecido importante empezar a formarnos de esta manera. Apreciados hermanos, continuaremos entonces en otro momento en esta clase, ¿cierto? De salud. Que Dios nos bendiga a todos y volveremos en